La muerte en mi cultura no es el fin. Es más bien un punto de impulso. Estiras ambas manos y Bast y Sekhmet te guían hacia el campo verde donde podrás correr para siempre. Eso se oye muy pacífico. Hace poco nos enteramos la triste noticia que pone de luto al mundo del cine en general, la muerte del rey T'Challa. Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a pesar de todo. Ese fue el comunicado de la familia, quienes lo acompañaron estos 4 años llenos de lucha. Y a los 43 años, Black Panther nos deja. Pero nos enseña una historia de superación y de coraje que ha estremecido a todo Hollywood, donde muchos no sabían que el actor llevaba años luchando contra el cáncer de colon y entrando y saliendo de quirófanos mientras rodaba exigentes películas de superhéroes. La batalla real la estaba librando en su vida personal. El protagonista de Black Panther fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 el año 2016, pero el actor nunca habló públicamente de su condición y continuó grabando, trabajando en las principales películas de Hollywood. Todo esto para sus fans, mientras seguía peleando esta dura batalla. La familia ha revelado ahora que muchas de las películas de Boseman, incluida Black Panther, Marshall, Black Bottom, se filmaron entre innumerables cirugías y quimioterapia. Y acá es cuando nosotros nos preguntamos, ¿43 años? ¿Es en serio? ¿Acaso no es muy joven para tener cáncer de colon? ¿O en realidad, acaso no es muy joven para tener cualquier otro tipo de cáncer? Bien, conozcamos un poco de esta enfermedad, porque si un superhéroe cayó, también nosotros podemos hacerlo. O tal vez nuestro papá, o tal vez un tío, o tal vez un amigo. Así es que es bueno informarnos. ¿Qué es el cáncer de colon? Es una enfermedad caracterizada por una división acelerada, descontrolada y supervivencia de células anormales. Esta es organizada en un tumor, ¿sí? Que puede ser un adenoma, que puede ser un pólipo, que no incluye el ano ni el intestino, o sea que solamente se presenta en el colon en todos sus segmentos. De ahí el nombre, cáncer colorectal. Y si Chadwick fue diagnosticado a los 43 años, este cáncer es cáncer de personas jóvenes. Veamos qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. El Observatorio Global de Cáncer nos dice que las tasas de incidencia y mortalidad del cáncer colorectal varían notablemente en todo el mundo. A nivel mundial, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado. Y fíjense la imagen, es la segunda causa de muerte en pacientes oncológicos. La tasa de mortalidad del cáncer colorectal ha estado disminuyendo progresivamente desde 1980, puesto que se ha mejorado el estudio y la búsqueda de estos pacientes. En otras palabras, no esperamos a que el paciente se presente con signos y síntomas, sino vamos a buscarlos nosotros. Bien, ¿cómo se presenta este cáncer? Vamos a conocer un poco de las manifestaciones clínicas y vamos a encontrar 3 grupos de pacientes. Aquellos que están prácticamente asintomáticos, y acá es donde se presenta este pólipo que estás viendo. Si tú te das cuenta, está en el colon y no produce ninguna manifestación clínica hasta a menos que crezca demasiado o empiece a sangrar. Por lo tanto, hasta que se llegue a diagnosticar a algún paciente, seguramente este va a estar asintomático. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a buscar al paciente que tiene datos de riesgo para desarrollar un cáncer. Ya si el paciente tiene signos y síntomas, entra en este otro grupo, y si finalmente el paciente llega a una emergencia por una oclusión, porque el pólipo ha ocluido completamente, o sea el cáncer ha ocluido completamente el colon, o está sangrando, entonces viene la emergencia y ahí se diagnostica, pero tardíamente. Entonces, ¿qué síntomas puedo tener? Porque es importante saber reconocer esto y sobre todo estar alerta para alguno de nuestros familiares.
Por ejemplo, el cambio del hábito intestinal, ¿sí? El sangrado, este sangrado que puede ser evidente, visible, o como también puede ser un microsangrado que se puede presentar en un 55 a 71% de las veces. Cuando el cáncer es muy grande, se puede palpar una masa rectal en un 24% de las veces. Y obviamente, si el paciente sangra, seguramente tendrá anemia por deficiencia de hierro, porque está perdiendo sangre por las heces fecales. Si esta enfermedad es muy evidente, puede presentar también dolor abdominal y muy tarde, como en el caso de Chadwick, también puede presentar metástasis. Bien, ahora conozcamos los factores de riesgo que deben alertarnos de esta enfermedad. Una de las más importantes y las que no podemos modificar es la herencia, porque si yo tengo un familiar que ha tenido cáncer, yo debo dar inmediatamente esta información a mi médico, ya que soy probablemente un 5% a 6% más propenso a desarrollar cáncer de colon. Si ya tengo una historia de enfermedad de cáncer detrás mío, es importante que el médico sepa esto para que inicie un protocolo de estudio y búsqueda de cáncer mucho más temprano. Nunca sabremos qué pasó con Chadwick, nosotros no conocemos el antecedente familiar que él haya tenido, pero es muy importante sobre todo para prevención. Fíjense que el sexo es más frecuente en hombres que en las mujeres, casi hasta un 30% más. Esto es importante conocerlo porque la mayoría de los pacientes que vendrán o que consultarán por esto seguramente serán hombres. La edad, miren que a mayor edad, fíjense cómo va aumentando la incidencia de cáncer de colon. Por eso, si tú tienes algún amigo, algún familiar que esté dentro de este grupo, varón, con antecedentes familiares o mayor a 50 años, es importante iniciar un protocolo de búsqueda de cáncer, ¿sí? Y miren que esto que es muy importante, pacientes de raza negra. Lamentablemente es lo que pasó con Chadwick. Ellos tienen mayor propensión a desarrollar cáncer de colon. Fíjate que la curva, sí, prácticamente ha estado descendiendo en todas las etnias y grupos humanos, pero fíjate que los pacientes con raza negra han descendido, pero no tanto como era lo esperado en otro tipo de pacientes. Pacientes de bajos recursos económicos también. Otros factores de riesgo que nosotros podemos modificar son los estilos de vida. Por ejemplo, la obesidad. Se ha demostrado que pacientes obesos tienen mayor riesgo, al igual que los pacientes diabéticos, hasta en un 38% más de desencadenar cáncer de colon. La carne roja y sobre todo la carne procesada es un factor importante para desencadenar cáncer de colon. Por lo tanto, modificar la dieta, evitar este tipo de carnes o variar la dieta es muy importante en la prevención. Y como siempre, acá está metido el tabaco y el alcohol, que son cosas que pueden empeorar y que pueden favorecer la aparición de cáncer de colon. Otras enfermedades ya muy raras que sí hay pacientes que pueden tener, que son por ejemplo enfermedades inflamatorias como de Crohn, enfermedades de tipo poliposis familiar, como estamos viendo en la imagen, miren esa cantidad de pólipos que hay, o el síndrome de Lynch, que a pesar de no tener pólipos el paciente puede desencadenar cáncer. Son datos que el médico debe saber. Nunca sabremos qué es lo que pasó con Chadwick, si él tenía algún antecedente o alguna enfermedad como esta para terminar desencadenando el cáncer. Por lo general, el cáncer se encuentra en el 75% de las veces en el colon descendente y sigmoide, así, ahí, en ese segmento. Vamos al estadiaje de la enfermedad. Chadwick fue diagnosticado en un estadio 3, donde lamentablemente, fíjate, el cáncer ha tomado prácticamente toda la pared colónica y además ha tomado ganglios linfáticos, que quiere decir que ya hay diseminación del cáncer local, ¿sí? Lamentablemente a estas alturas, cuando los estadios son mucho mayores, las terapias que tenemos son limitadas y solamente podemos paliar la situación. En cambio, si se diagnostica a estadios mucho más tempranos, se puede curar con una cirugía prácticamente la enfermedad. Bien, entonces tú dirás ahora, ¿qué puedo hacer para prevenir esta enfermedad? ¿Qué cosas podría hacer? Factores protectores para evitar el cáncer de colon. Actividad física,
Fíjense, solamente hacer actividad física disminuye en un 27% la probabilidad de cáncer. La dieta rica en fibra, ¿qué quiere decir? Que tú comas verduras, que tú comas frutas, ¿sí? Con mucha fibra, disminuye igual la probabilidad de desencadenar cáncer de colon. El ácido fólico, el calcio, el magnesio como suplementos alimenticios son muy buenos, al igual que la vitamina D, el ajo y el pescado, para evitar el cáncer de colon. Bien, se ha demostrado también que hay algunas drogas que actúan como protectoras, por ejemplo la aspirina, que puede evitar o retrasar la aparición de la enfermedad, al igual que las estatinas, pero eso debe decidirlo tu médico, ¿sí? Tu médico debe saber cuándo dar esta medicación. Bien, vamos a lo más importante de la prevención de la enfermedad, el screening para saber si es que este paciente tiene adenomas, si tiene pólipos o puede desencadenar un cáncer de colon a futuro. Por lo general nosotros vamos a tomar el punto de corte de 50 años, ¿sí? Y a los 50 años nosotros vamos a practicar 2 pruebas y tu médico puede practicar otras pruebas más, pero son importantes y no pueden faltar. La sangre oculta en heces, ¿qué quiere decir? Investigar sangre dentro de las heces fecales que tú lleves a la muestra en el laboratorio, y la colonoscopia, o sea, entrar con una cámara por el recto y fijarse y buscar estos lugares donde puede haber cáncer, lugares donde puede haber lesión y cáncer o un futuro cáncer. Bien, ¿y cómo esto se puede entender? Si no hay ningún hallazgo, entonces nosotros tendremos que repetir esta colonoscopia cada 10 años a partir de los 50 años. Pero si nosotros encontramos 1 o 2 adenomas menor de 10 milímetros, se tendrá que repetir cada 5 y 10 años. Si hay entre 3 y 10 adenomas, y además hay un adenoma tubular o velloso, o hay displasia, o hay algo muy patológico, le hacemos la colonoscopia cada 3 años. Y si hay más de 10 adenomas, menor a los 3 años, se debe repetir esta colonoscopia. Ahora acá viene algo importante que debemos resaltar. Si por ejemplo, les habíamos indicado que los antecedentes heredofamiliares son muy importantes. Si yo tengo un familiar que ya tiene cáncer de colon y es en primer grado, entonces en ese paciente se debe iniciar la búsqueda, hacer este screening con sangre oculta, con colonoscopia, 10 años antes de la edad de presentación de ese paciente, o si no, a los 40 años se inicia la búsqueda. Ya en enfermedades como el síndrome de Lynch o la polipomatosis o enfermedades inflamatorias, es más personalizada la decisión que el médico va a tomar. Bueno, mi nombre es el rey T'Challa, coman muchas frutas y verduras y soy cuídense. el soberano, regente de la nación de Wakanda. Y por primera vez en nuestra historia, compartiremos nuestro conocimiento y recursos con el mundo exterior. Wakanda no va a seguir entre las sombras mirando. No podemos. No debemos. Lucharemos y seremos un ejemplo de cómo todos, hermanos y hermanas en esta tierra, deberíamos tratarnos. Ahora más que nunca. La ilusión de la división amenaza nuestra mera existencia. Pero sabemos la verdad. Hay más conectándonos que separándonos. Y en tiempos de crisis, los sabios construyen puentes y los necios construyen muros. Debemos buscar el modo. Hay que cuidarnos el uno al otro, como si fuéramos una sola tribu. Con todo respeto, rey T'Challa. Una nación de granjeros que tiene que ofrecerle al resto del mundo.